Si se acuerdan, ¿se acuerdan cómo habíamos terminado? Un repaso. Nosotros habíamos terminado que ya estábamos en el reinado de Salomón. Me tengo que quedar de acá para allá. En el reinado de Salomón, ¿se acuerdan que Salomón ya había construido el templo? También habíamos visto que cuando terminamos habíamos dicho que en el reinado de Salomón, gracias a la sabiduría que había él pedido a Dios, Dios lo bendijo y gracias a eso Israel pudo vivir en prosperidad, pudo vivir en paz con sus enemigos. O sea, se cumplió absolutamente todo lo que Dios había prometido en el reinado de Salomón. Y una de las cosas que habíamos visto también, que algo que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ver en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, es que hay un factor en el pacto de David que es el rey, la cabeza, podríamos decir como nosotros lo llamamos, como el bautista reformado lo llaman, es la cabeza federal del pueblo. Así como Adán fue la cabeza federal de la humanidad, ¿qué significa la cabeza federal? Es que Adán pecó y como Adán pecó, por ser nuestro representante, toda la humanidad cayó con él. Con el rey va a pasar exactamente lo mismo. Por eso yo le digo, cuando lean Reyes o Crónicas, van a ver eso. O sea, es cómo Dios juzga a los reyes y de acuerdo a lo que los reyes hagan, el pueblo iba a ser bendecido o iba a ser bendecido. Iba a permanecer en la tierra o iba a ser expulsado de la tierra. Hay algo, eso lo tenemos que prestar atención. ¿Por qué tenemos que prestar atención en esto? Porque a partir de ahí, como vamos a ver después, ahora en un ratito, los profetas van a empezar a señalar, esperen al gran rey, que es nuestro rey, que es el Señor Jesús, nuestro representante. Y por su victoria, nosotros tenemos victoria como pueblo de Dios. Entonces es muy importante el pacto de David, por ese ingrediente que se ha puesto. Diciendo todo esto, ya vemos entonces, acuérdense, traten ustedes de hacer una imagen mental de lo que vamos relatando. Y cuando ustedes leen los libros históricos, ¿no? Háganse una imagen. Imagínense Salomón pidiendo toda la sabiduría, siendo sabio, viviendo en prosperidad, el pueblo de Israel viviendo en paz, viviendo en el reposo de Dios. Otra de las cosas que nosotros no tenemos que perder de vista. Estaban viviendo en el reposo de Dios. Y esa sabiduría que Dios le había dado a Salomón, también podía... no sé si lo tengo acá, voy a ver. A ver. Ponémelo así un cachito, porque si no me olvido de las imágenes que tengo acá y empiezo a decir cualquier cosa. De la sabiduría que Dios le ha dado, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para las otras naciones. ¿Se acuerdan de la reina de Saba, que ella quiso ir a verlo a Salomón porque había escuchado de la gran sabiduría que tenía Salomón? Y reconoce la sabiduría de Salomón y le da presentes y todo. Es normal que eso sucedía. Imagínense también ustedes, ¿por qué uno puede decir por qué le dio regalos a Salomón? ¿No? Acuérdense, si se acuerdan, Abraham y Melquisedec, cuando Abraham rescata a Lot, agarra los tesoros, todo, se le aparece Melquisedec y Abraham, obviamente, por ser sacerdote, le da los diezmos, pero es lo mismo, o sea, le da presentes
porque era un rey, Melquisedec también. Aparte de ser sacerdote, era un rey y se le da los presentes. Era común en ese entonces reconocer la autoridad o la grandeza de un rey y darle presentes. Otro rey de menor rango le daba presentes al de mayor rango. Y la reina esta le da presentes a Salomón por la gran sabiduría que tenía. Pero, como nosotros sabemos, esa paz, esa tranquilidad que tenía Israel, esa prosperidad que tenía Israel, es cortada en un momento. Exacto, si se acuerdan, ¿qué era lo que Dios le había dicho a Moisés a través de la ley para que se la diga al pueblo en Deuteronomio 17? ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio 17? Claro, habla de las leyes de los reyes. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto también en la clase pasada. Habíamos visto que ¿qué le había dicho Dios cuando entren a la tierra? ¿Se acuerdan? Cuando entren a la tierra y ustedes me pidan un rey, ¿cómo tenía que ser el rey? Y entonces le da una lista de cómo tenía que ser el rey. Una de las cosas, ¿qué era? Que no tenía que ser el rey. Exacto, no casarse con mujeres, Lo que no hizo Salomón. Miren qué bonito Salomón, ¿ve? Se sacó una selfie y salieron atrás todas. Pero bueno, entonces se dan cuenta que la insensatez de un rey que se le subió el orgullo, no obedeció la voz de Dios y no cumplió lo que Dios le había dicho, lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Y qué pasó cuando Salomón tuvo tantas mujeres? Que las muchas mujeres de Salomón quisieron desviar el corazón a la idolatría. La mujer, vamos a decir, principal, le había dicho: haceme una estatuita por ahí para que yo pueda adorar. Entonces, fíjense cómo se desvía, cómo él no cumple lo que Dios le había dicho. ¿Y qué pasa por eso? Hablen ustedes y yo me tomo el mate. Vamos a hacer así. Díganme directamente, ¿qué pasó? Porque fue un idólatra Salomón. Exacto. Dios los castiga y les saca el reino. ¿Qué significa eso para el pueblo? El reino iba a quedar dividido y ¿qué iba a pasar? Era la posibilidad de que pierdan la tierra. Era la posibilidad de que los enemigos vuelvan. Era la posibilidad de que la prosperidad se quiebre. No era poca cosa. Entonces, ¿se dan cuenta lo que era la cabeza federal del pueblo? Salomón pecó por desobedecer la ley y el pueblo es juzgado. A ver, el pueblo también era juzgado por sus propios pecados. No nos olvidemos de eso. No era que, la culpa es del rey y el pueblo quedaba libre y eran los pobrecitos. No, siempre se va a juzgar a personas individualmente. Es más, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, se va a juzgar a las personas individualmente. Ahora, todos los que estemos bajo la protección del Rey Jesús, vamos a ser salvos. Esa es la garantía. Pero que vamos a ser juzgados, aunque seamos cristianos. Ahora, como era cabeza federal Salomón, entonces Dios tuvo que emitir un juicio. ¿Y qué le dijo en el juicio? Cuando emitió el juicio.
¿Que le iba a qué? Arrancar el reino. Que le iba a arrancar el reino. ¿Y cuándo iba a suceder? Por amor a David, puede destruir. Exacto, por amor a David dice, y a Jerusalén no lo vas a ver vos, si no va a pasar en el reino. Fíjense la misericordia de Dios, ¿no? Porque, a ver, podía haberlo hecho, Dios lo podía haber hecho así, ¡pac!, inmediatamente. Pero por amor a David, volvemos a lo mismo, por la cabeza federal, y además porque Dios tenía un pacto con David, y Dios cumple su parte del pacto. Entonces dice, y por amor a Jerusalén, ¿por qué? Porque ahí era donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios había elegido el lugar para que se vaya a adorar. Dice, lo vas a ver, bueno, lo vas a ver, lo voy a ejecutar cuando tu hijo reine. Y entonces así nosotros entramos en la división del reino, la división del reino. Así que bueno, se termina la paz, ¿no? Antes de morir Salomón, nosotros, ustedes, más o menos ustedes vayan viendo que estamos en Primero de Reyes todavía. Cuando hay un momento que Jeroboam estaba ahí en el campo y pasa un profeta, pasa el profeta y le dice, por parte de Dios, lo llama a Jeroboam y le dice, mirá, Jeroboam, Dios le hace recoger unas piedras y le dice, Dios te va a dar a vos 10 tribus. 10 tribus. ¿Cómo? Claro, bueno, pero no, después léanlo y vean todos los detalles. El tema es que Dios ya estaba cumpliendo quién iba a ser el próximo rey de 10 tribus. Le está diciendo, Jeroboam, vos vas a tener 10 tribus. Salomón se pone celoso, lo persigue, Jeroboam huye a Egipto. Y fíjense que al hijo de Salomón se le iba a dar, recuerden, se le iba a dar una sola tribu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya alguien dijo algo? ¿No? Bien. Bueno, entonces, cuando ahí, o sea, cuando, bueno, Salomón se vuelve loco y este otro huye, ¿qué pasa? Bueno, se queda todo ahí en stand-by, Salomón se muere y ahí Roboam es el nuevo rey sobre Israel, entre comillas, ¿no? Cuando Roboam, ¿qué pasa? Cuando Roboam es nombrado rey, lo llaman, más que todos los del reino, los del norte de Israel, lo llaman a Jeroboam y le dicen, vení, Roboam es el rey, vamos a hablar con él, y le dicen, bueno, a ver, Roboam, tu padre fue tan malo, o sea, no dicen tan malo, bueno, no dicen tan malo, si no le dicen, Roboam, tu padre nos puso impuestos, muchos impuestos. Vivían en la Argentina. O sea, dice, por favor, nos están agobiando. Dice, si vos bajás los impuestos, en plena campaña estaban, bajás los impuestos, nosotros te vamos a servir y te vamos a seguir. Fíjense, o sea, es muy parecido, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense, y entonces, ¿qué hace Roboam? Primero, ¿qué hace primero? Exacto. Primero va a los ancianos le dicen, escucha al pueblo, y él tenía también unos amigos ahí, pero se dan cuenta, o sea, que parece la política ahora, estaban los amigos que los metían en la política, no tenían ni idea de nada, y agarra y le dice, no, sé más duro, subí los impuestos. Y Roboam hace caso a sus amigos, a los ñoquis que tenía ahí, y entonces agarra, sube los impuestos, y eso trajo el quiebre del reino de Israel. Y es interesante
porque creo que ahí ustedes lo pueden tener, creo que es en 1 Reyes 12:16. Después creo que lo puse ahí, a ver. Sí, ahí yo se los puse. Es interesante porque Israel, las 10 tribus que se dividen, dice una frase, dice que David gobierne su casa. O sea, reconocen que solamente tiene que haber un rey de la casa que tenía que ser descendiente de la casa de David. Porque así debía ser. ¿Se acuerdan por qué debía ser así? Nos remontamos hasta Jacob, fue la bendición que hace Jacob a Judá, y después en el pacto y después Dios tiene tiene a su propio rey conforme a su corazón, que era David, y después Dios hace un pacto con David y le dice: nunca faltará un rey en tu trono. Entonces ellos saben lo que están diciendo. Están diciendo que Dios haga lo que quiera. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Porque están quebrantando ese pacto. O sea, ellos no es que están quebrantando, sino que lo están despreciando al pacto. Y ellos quieren gobernarse ellos solos. Y así pasa. El reino se divide y queda de esta forma. Queda, por un lado, tenemos el reino del norte, y por otro lado tenemos el reino del sur. ¿No es cierto? Ahí podemos tener eso. Queda dividido. Roboam, ¿qué hace? Se va a Siquem. Creo que ahí le pongo las. Siquem queda por ahí. Samaria queda un poquito por ahí arriba. Un poquito más arriba, porque Siquem pasa a ser la capital. Ustedes ahí tienen el cuadro. Siquem, cuando Jeroboam se queda con las 10 tribus, se va a Siquem, esa es la capital. Recién ustedes lo van a ver con Omri, que recién pasa a ser Samaria la capital de Israel. Y el reino del sur, la capital sigue siendo Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? Piensa Jeroboam y dice: ¿dónde era el lugar de adoración? ¿Dónde era? Jerusalén. Entonces, si mi gente va a Jerusalén, puedo correr el riesgo de que se vuelvan a Roboam y comiencen a servir a Roboam. ¿Y qué hace él? Entonces agarra y dice: bien, voy a hacer lugares altos. Lugares altos vamos a hacer. ¿Para qué? Y vamos a decir ahí: hicieron becerros de oro. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que le pidieron a Aarón. Es la misma frase. Este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces, fíjense cómo desvían otra vez. Porque es así como Dios se le presentaba. Cuando Dios se le presenta al pueblo de Israel, cuando le da los mandamientos, cuando le va a dar, dice: yo te saqué de la tierra de Egipto. Después le ha dicho: yo te llevé como alas de águila. O sea, así siempre. Entonces, el rey, sabiendo, cabeza federal, sabiendo que esa frase es de Dios y cómo el pueblo iba a prestar atención, ese rey agarra y le dice: gente, este es Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces comienza a hacer lugares altos para adorar. Ahora, ¿qué pasa? Judá no se quedó atrás. Ambos, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, ambos hicieron lugares altos. Ambos, los dos. Y siempre se tienen que acordar, es peligroso porque el rey está haciendo desviar el corazón del pueblo.
está haciendo desviar el corazón del pueblo. Y el pueblo en ese momento comenzó a adorar a otros dioses. Comenzó a adorar a otros dioses. Y ahí tenemos la historia de primero y segundo de Crónicas, los dos. Y de Reyes también. Tenemos la historia constante. Eran reyes malvados que hacían desviar el corazón del pueblo. Y es esa frase que está hablando la Biblia. Fíjense que se hicieron desviar el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el rey, aparte de gobernar, aparte de protegerlos, aparte de salir a la batalla por ellos, él tenía que cuidar la adoración genuina del pueblo. Porque fue el rey David el que quiso obviamente hacer el templo, pero él no pudo porque dice Dios le dijo que tenía manchadas de sangre sus manos. Lo hizo Salomón, o sea, que fue en el reinado, o sea, davídico, que se hace el templo, el lugar de adoración, el lugar y donde Dios llenó con su presencia ese lugar. Y el rey era el responsable de cuidar ese lugar de adoración. Era el rey. Y esta gente, estos reyes, hicieron inclinar el corazón a otros dioses. No estaban cumpliendo con la orden que tenían específica de ser cabezas federales del pueblo. Ahora, pero la gracia de Dios, obviamente Dios, en su gracia, en su misericordia, no los destruye enseguida. No los destruye. Ahí comienza a haber unos profetas que comienzan a exhortar al pueblo y decirle que dejen de adorar a dioses ajenos. Dejen de adorar a dioses ajenos. Nosotros vemos los profetas, después ustedes lo pueden leer, lo que es Primero de Reyes, Segundo, bueno, pero a Elías, podemos verlo a Eliseo, podemos ver algún profeta que no se dice el nombre, que está continuamente, arrepiéntanse. Era como la miseria, o sea, fíjense el amor de Dios, ¿no? Fíjense la paciencia de Dios. Fíjense la misericordia de Dios. La misericordia, hermano. O sea, 200 años Dios lo estuvo aguantando. 200 años. Después vamos a ver que fueron 200 años. A todos. Porque, a ver, ambos estaban adorando a otros dioses. Ambos. Tanto comenzando cuando empezó Jeroboam en el norte y Roboam por el sur, ambos no estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Pero bueno, eso es lo que pasa. 200 años después, viene un gran imperio que se llama Asiria. Todo ese es el imperio de Asiria. Vasto imperio el de Asiria, grandísimo. Después creo que lo va a superar Persia por ahí. Bueno, los griegos también, pero bueno. Pero los asirios, sanguinarios como los asirios, no ha habido. En comparación, eran los más sanguinarios. Pero los otros no se quedaban atrás. Pero bueno, estos reinos vienen ahí, más o menos aproximadamente en el año 722. Toman a Samaria y capturan al pueblo del norte, al reino del norte. Y la estrategia que tenían los asirios, yo creo que lo había dicho una vez cuando Reyes me parece, cuando hablamos en la introducción del Antiguo Testamento. La estrategia de los asirios era dispersar al pueblo. Dispersar al pueblo. ¿Qué pasaba cuando dispersaban al pueblo? No se podían unir. Perdían su cultura. Perdían su lengua. Fíjense que el imperio que era tan grande, entonces a los israelitas lo empezaron a dispersar por todo el imperio. Y a los otros los empezaron a dispersar también. Por eso
el rey de Asiria saca a algunos del reino del norte y coloca a otros de otros países a Israel. De ahí viene la mezcla de los samaritanos. De ahí viene la impureza, de ahí viene cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Aún el Señor Jesús, en la época del Señor Jesús, hablaba de los samaritanos, que los judíos, para no pasar por Samaria, daban toda la vuelta, porque eran judíos impuros. Bueno, por la estrategia de Asiria. Asiria hacía eso, y lo logró, porque Israel, el reino del norte, pierde su cultura y se mezcla con otras culturas. Una estrategia de guerra bien pensada, lo que tenían los asirios. Pero bueno, ustedes también ahí pueden ver, este es un dibujo de, a ver, yo ahora lo voy a ver, de este que no se ve muy bien. Es interesante porque acá tenemos estos son judíos. Este también es un judío. Es el rey Oseas, me parece. Sí, el rey Oseas. Que el rey este es Salmanasar III, que viene a traerle presentes. Todos los judíos vienen a traerle presentes. Esto se lo encontraron en Asiria. Así que fíjense cómo los judíos reconocían el reinado asirio. Y así, bueno, y así termina el reino de Israel, perdido. Pero el reino de Judá también no le fue muy bien. Pero con el reino de Judá volvemos otra vez lo mismo. Dios tiene misericordia del reino de Judá. Esto pasó en el 722. Tenemos que esperar hasta el 500. Fíjense cuánta paciencia de Dios. Pero había un ingrediente, y que ustedes lo pueden ver ya en Segundo de Reyes, había un ingrediente que otra vez, como se comportaba el rey, el pueblo era bendecido o era maldecido. Y en Israel y en Judá había reyes buenos, porque así lo nombra, hubo reyes buenos. Uno de esos reyes fue Josías. Fue Josías. Josías, cuando estaba reconstruyendo el templo, porque los otros malvados reyes que tuvo Judá hicieron estragos con el templo, Josías, una de esas reformas que hizo era reconstruir el templo, y mientras reconstruían el templo, fíjense nuevamente, presten atención, el rey lo que estaba haciendo, estaba reconstruyendo el lugar de adoración, a donde el pueblo tenía que adorar. Entonces el rey estaba cumpliendo su función, reconstruyendo el templo, y por ahí ¿con qué se encuentran? Con el libro de la ley. Fíjense una de las cosas, que cuando Josías encuentra el libro de la ley, dice, ¡wow! Encontramos la Biblia. Ya no tenían ni idea de lo que habían encontrado. ¿Y esto qué es? Y cuando vieron, dice, y leyeron, se dieron cuenta que era el libro de la ley. Fíjense, es muy parecido, ¿se acuerdan a los jueces? Que los hijos no tenían ni idea de lo que Dios había dicho. Bueno, estaba pasando algo exactamente lo mismo. Lo único que tenía la idea seguramente Josías, por medio de los profetas, porque ya ahora, como vamos a ver más adelante, la función de los profetas, había profetas que estaban hablándoles, y entonces Josías ve, y cuando lee la ley, se da cuenta el gran pecado en que se encontraba Judá. Fíjense otra vez, la función del rey, llevarlos a la adoración, cuidar la ley, porque el rey tenía que tener 2 copias, ¿se acuerdan? Tenía que tener 2 copias, la tenía que leer, la tenía que estudiar. Entonces cuando lo ve, Josías se arrepiente de sus pecados y dice algo interesante en Segundo de Reyes 23-25, dice, no hubo rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón
y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ese era un rey conforme al corazón de Dios. En el reinado de Josías pudieron vivir en paz, pudieron vivir en prosperidad. Otra vez estaban dirigidos hacia una verdadera adoración, enfocados quién era el verdadero rey. El rey de Judá, en este caso Josías, era un virrey. Era un virrey, porque se sometía a la ley de Dios, al verdadero Dios, al verdadero rey. Entonces, él ahora estaba cumpliendo su función y y pudieron los israelitas volver a adorarlo. Así todo, si ustedes se acuerdan, todavía quedaba el juicio de Dios. El juicio de Dios que ocurrió antes de él, que era con Manasés. Manasés fue terrible, malvado, que Dios dijo, por tu culpa, se lo leo, a ver, sí, creo que ahí dice, quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Eso se lo dijo Manasés. Ahora, por amor a Josías, obviamente, por amor sobre todas las cosas a David, por el pacto que había hecho y porque Josías había hecho lo mismo que su padre David, amar a Dios, amar su ley y llevar al pueblo a la verdadera adoración, Dios no le permitió ver a él ese juicio. Cuando muere Josías, ahí viene otra vez todo el desastre. Ese juicio ya estaba en la cabeza del pueblo de Judá. Ya habían bajado el martillo, Dios. Pero como había un rey bueno, un buen representante, Dios los bendijo. Así todo, en el año 586, el imperio babilónico se levanta, y por mano de Nabucodonosor viene a Judá en ese año y destruye el templo, se llevan los utensilios de oro y se llevan no a todos, sino a los mejores, a los más ricos, todo lo que es reyes, hijos, todo ya se lo lleva a Babilonia. Y deja siempre, que eso es lo que pasa siempre en las conquistas, dejan a los más pobres, indefensos, y no tienen nada, y que se mueran solos, ¿no? Pero eso es lo que pasa en el año 586. Algunos pueden decir, pero no fue en el 586. Está bien, no fue en el 586. En el 586 es el ultimátum, o sea, no el ultimátum, sino que sí ahí se rompe el templo. Comienza en el año 665, en el 605. Ese fue la primera vez. Que ahí, pum, donde se va Daniel. Después viene otro año que se me fue de la mente, no me acuerdo cuánto era, que ahí se va Ezequiel. Y en el año 586 es donde Jeremías pudo ver la destrucción del templo. Pero entonces, esa época, ya ahí en el 586, se cumple lo que Dios le había dicho a Israel. Acuérdense el mandamiento que Dios le había dicho. Se dividían, cuando Dios hace sus mandamientos, se dividían, y eso lo hacían seguido, o lo debían hacer seguido. Se dividía el pueblo en un lado, se dividía el otro pueblo, y un pueblo decía las maldiciones, y otro pueblo decía las bendiciones. Si ellos cumplían la parte del pacto, iban a ser bendecidos. Si no cumplían la parte del pacto, Dios iba a caer con juicio y los iba a sacar
de la tierra prometida. Y eso es lo que sucede. Ahí eso es lo que sucede. En el 500, como decíamos, en el 586, el rey de Babilonia lo lleva. Y queda así destruido todo Israel. Ahora, veamos un poquito la función de los profetas. Porque, a ver, me vuelvo para atrás ahora, ¿no? Ya Israel no estaba más, pero me vuelvo para atrás para ver la función de los profetas. La función de los profetas, que especialmente, bueno, comenzamos en Primero de Reyes. Estos profetas, como decían, eran los que hablaban de parte de Dios, ¿no? Esa es la función del profeta, hablar de parte de Dios. Exhortaban al pueblo. Lo que nosotros podemos decir de los profetas, que eran mensajeros de Dios o la voz de Dios, que hablaban al pueblo. Estos profetas, o estos mensajeros de Dios, nosotros lo podemos dividir en dos. Uno son profetas no escritores y profetas escritores. Obviamente, como se sabe, los profetas no escritores son los que no hay ningún libro escrito con su nombre, y los profetas escritores son los que tienen un libro con su propio nombre. Esto es a modo de información, nada más, ¿no? Ahora, estos profetas, nosotros podemos ver, se nombra la palabra profeta 130 veces en el Antiguo Testamento. Profeta. Y 50 veces, o un poquito más de 50 veces, se nombra la palabra profeta en Reyes y Crónicas. Así que eso nos quiere decir que la función profética en la época de los reyes era esencial. Como decíamos recién, vemos la misericordia de Dios a través de los profetas, hablándole a los reyes específicamente. También le hablaban al pueblo, y también a veces le hablaban a personas individuales. Pero siempre el mensaje profético eran: miren la ley de Dios, vuélvanse al pacto que se hizo. Ese era el mensaje principal. Obviamente que hubo mensaje que después vamos a ver que miraban hacia el futuro. Pero la palabra principal de los profetas eran: vuelvan al pacto. Se desviaron del pacto. Arrepiéntanse. Dios los va a echar. Dios los va a castigar. Esa era la función profética, ¿no? Veamos un poquito, vamos a ir más adelante. Vamos más adelante porque si no. La proclamación de los profetas. Bien, habíamos dicho juicio. ¡Pum! Si hacen esto, Dios los va a castigar. Pero también había arrepentimiento. Si ustedes leen los profetas, ustedes van a poder ver esto, casi en todos los profetas, ustedes van a ver lo que vamos a estar viendo ahora en la proclamación. Juicio vamos a ver un llamado al arrepentimiento, también vemos una esperanza de que Dios mismo habla, es que otra vez vuelven, yo los saqué, yo los amé, yo fui un buen esposo como para ustedes, y es como que quiere volverlos a recoger. Vemos también la presencia de un remanente. Ya comenzamos con Jeremías, también puede ahí, ¿no es cierto? Ya hablan de un remanente. Dios tuvo un remanente, cuida de un remanente. Así como habíamos dicho de Elías, ¿se acuerdan? ¡Ay, yo solo quedé! No. Yo me guardé un par de ahí de otros profetas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Bien, Dios, a pesar del caos que estaba viviendo, Jeremías ya estaba lo último ya se estaba por destruir el reino de Judá y ya le estaba dando esperanza. Miren, a ver, hay un caos, van a ser deportados a Babilonia. El mensaje de juicio de Jeremías. Lo van a hacer. Por ahí decía, arrepiéntanse, no decía, pero también le daba la esperanza de decir, Dios ya se guardó un remanente. Él se guardó un remanente para sí, que lo va a traer, lo va a restaurar, los va a traer nuevamente a la tierra prometida. Ellos me van a volver a adorar.
Ese es el mensaje de los profetas. Después, otro mensaje, el gran mensaje. Esperen a un siervo. Un siervo, ¿qué va a hacer ese siervo? Va a morir por ustedes. Un siervo que va a sufrir por el pueblo. En lugar del pueblo. Un siervo que va a sufrir la ira de Dios, que va a cargar sobre sus hombros la ira de Dios, que va a experimentar el rechazo, o sea, la separación de Dios, cosa que no podemos entender. Y es inexplicable eso, no se puede explicar. Pero eso es lo que está diciendo ahí también Isaías, por ejemplo, el siervo sufriente. Jeremías nuevamente está diciendo, va a venir un nuevo pacto, le está diciendo al pueblo. Al pueblo ya casi, porque ya ahí ya había parte ya deportado en Babilonia. Y le estaba diciendo, va a haber un nuevo pacto, un mejor pacto. Un nuevo pacto donde ya la ley no va a estar escrita en tablas o en piedras, sino va a estar escrita en el corazón del pueblo. Un pacto donde Dios le va a quitar el corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne. ¿Se dan cuenta cómo Dios está hablando a través de los profetas? Hablaban juicio, hablaban arrepentimiento y les mostraban, le comenzaban a mostrar que miren más allá, vean más allá de lo que estaba por venir. Pero siempre con lo que ellos entendían, con lo que ellos ya habían recibido la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que es un pacto. Sabían cómo Dios había sido fiel al pacto y los había metido en la tierra de Canaán. Sabía que era, como Dios era fiel, no los había despreciado inmediatamente. Conocían esas palabras. Y entonces ellos tenían la esperanza, ¿uno nuevo? ¿Uno nuevo? Y también un futuro rey. Porque claro, el pueblo de Israel necesitaba un rey. Y todos los reyes que tenían, excepto algunos, todos fueron malos. Y el profeta ahora le está diciendo, mire, va a venir un rey. Va a venir un rey que va a gobernar con justicia. Dice, va a haber verdadera justicia. Va a haber verdadera justicia. Y después, otros profetas dijeron, hay un lugar mejor. No es Canaán. Hay un lugar mejor. Y ahí, este es increíble porque ahí sí están en Babilonia y el profeta Ezequiel comienza a tener esas preciosas visiones. Y una de ellas es el lugar. Ve, creo que es Ezequiel 48 al 50, creo que es. Comienza a ver cómo Dios, la imagen de Dios que tiene es carros de fuego, con ruedas, con muchos ojos. No sé si lo han leído. La representación del trono de Dios móvil, diría Sproul. Del trono de Dios móvil, donde los ojos representan que Dios ve absolutamente todo. Que Dios no está en un solo lugar, que no es Jerusalén solamente. Dios está en todo lugar. Esa es una esperanza, era paz para el pueblo que estaba en Babilonia, porque Ezequiel estaba en Babilonia. Dios está donde Él quiere estar. Dios está en todos lados, le está diciendo con ese sueño. Y ahí Ezequiel ve esa destrucción total, que se va a la presencia de Dios del templo. El templo no tiene más la presencia de Dios. Terrible, hermanos. O sea, nosotros tenemos que entender eso. Desesperante para el profeta. Ver que la presencia de Dios no estaba. Si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, no me acuerdo bien el texto porque no lo anoté. Jesús está en el templo, ya son los últimos días de Jesús. Es el último día que entra en el templo. Jesús se va del templo, se sienta en el monte y le dice a los discípulos, ven,
No va a quedar piedra sobre piedra. O sea, la presencia de Dios en Cristo se fue del templo. Se fue. Ya esos judíos que habían visto la gloria de Dios y la rechazaron, la luz, y eligieron las tinieblas, están viendo cómo la gloria de Dios encarnada en Cristo se va del templo. Ezequiel ve, Mateo 24, Ezequiel lo ve, esa desesperación. Pero después Dios le dice, lo voy a parafrasear, ¿no? Le dice, Ezequiel, mira ahora, la presencia de Dios cubriendo todo lugar. No había rincón en la tierra que no ocupe la presencia de Dios. ¿Ves? Ezequiel le está diciendo. Un día la presencia de Dios va a estar llenando todo lugar. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, dice que el templo es Jehová. Y Él llena toda la tierra. Y eso es maravilloso. Tanto la expectativa que tenía el pueblo de esperar eso, de esas personas que estaban en Babilonia, y escuchar lo que los profetas decían, esperar eso, el nuevo pacto, el nuevo rey, el nuevo lugar. ¡Wow! ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá? Lo que vos decías, Jesús dice, al principio dice, han convertido la casa de mi padre en casa, dice, la casa de oración, en cueva de ladrones. Después le dice, vuestra casa va a ser dejada desierta. Dice, vuestra casa. Y vos fíjate que lo que decís ahí, que aparte dice, creo que decía, se cumple, que el celo de Jehová me consume, algo así, ¿no? Después búsquenlo. Fíjense que lo que vos decís está representando un verdadero rey. Un verdadero rey, quien agarra el látigo y comienza a sacar a todos los que estaban haciendo negocios en el templo, porque ¿qué pasaba? El templo era para adorar. Y Jesús se está comportando como un verdadero rey. ¿Qué está haciendo acá el pueblo? ¿Está comercializando? No, la casa de Dios es para adorar. Eso es lo que podemos ver en esa manifestación de Jesús. Un verdadero rey cumpliendo lo que el rey tenía que hacer. En el año 538, por el rey Ciro de Persa, ese es el imperio persa. En el año 70, como Jeremías había dicho que iban a estar 70 años en cautiverio, Daniel mirando la ley dijo, ya se cumplieron los 70 años. Daniel hace como todos tenían que hacer, al ver la palabra de Dios, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente por el pecado del pueblo, y ahí, en esa época, comienza la restauración, en la mano de Zorobabel, Esdras y Nehemías, en 3 partes. Ellos comienzan a reconstruir el templo, ¿no? El templo es terminado, y ahí hay gozo y hay llanto. Los ancianos recordaban la gloria del templo de Salomón. Los jóvenes que no sabían nada estaban felices porque por lo menos tenían un templo. Y nada que ver, los otros lloraban porque nada que ver con el templo. Después viene ahí después Nehemías. Bueno, Esdras asienta la adoración, la ley, todas esas cosas. Y Nehemías levanta las murallas, porque claro, si no tenían murallas pueden venir enemigos y los puede volver a destruir. Y así termina Israel en su lugar. Pero no se cumple lo que los profetas dijeron. Hay un templo, pero sin la presencia de Dios. No tienen rey. Aunque están en la tierra prometida, siguen siendo esclavos de los reinos sucesivos que van a venir.
Persia, los griegos, los romanos. ¿Y el rey cuándo viene? El rey cuando viene. Y ahí entra el último profeta, que es Malaquías. Y le dice, se va a levantar un hombre que ustedes van a tener que escuchar cuando él allane el camino. Porque ese hombre va a allanar el camino del rey. Es interesante esa expresión, porque cuando un rey iba a un lugar, mandaban a gente para que literalmente allanen el camino. Saquen piedras, saquen todo, o sea, porque el carro del rey o el rey mismo, o sea, iba a pasar y no tenía que haber nadie. Entonces ellos tenían que estar atentos a ese hombre que iba a venir. Pero ese hombre se tardó 400 años. Dios, a partir de Malaquías, no habló más. No habló más. Hasta que un día alguien dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y así nosotros terminamos lo que es el Antiguo Testamento, lo que es cómo Dios fue revelando hasta lo que nosotros vamos a llegar a la próxima clase en la persona de Jesús. ¿Hay alguna pregunta, que algo que me haya quedado en el tintero? Malaquías, ¿cómo termina? O sea, el último versículo de Malaquías termina con una incógnita. Con una incógnita. Una pregunta. Sí. Pero dice, va a venir Elías. Va a venir, claro, va a venir Elías. Qué bueno, que obviamente después lo vamos a ver que cuando veamos el Nuevo Testamento, que es quién era Elías. Obviamente era Juan el Bautista, ¿no? A ver, es interesante porque hoy los judíos que celebran todavía la Pascua, una de las cosas que hacen, ponen una silla vacía, esperando a Elías, y dejan la puerta entreabierta, en símbolo de esperando a Elías. Fíjense que no escucharon al emisario que había venido antes, el que allanaba el camino. No lo quisieron, y mucho menos escucharon al rey Mesías. Bien, no sé si hay algo más. Yo sí, terminé. ¿Nada? ¿Quedó todo claro? ¿Cómo ponen de vuelta en el centro la palabra? Ya, principalmente Esdras. Claro, principalmente Esdras. Esdras fue, bueno, obviamente, eso lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Esdras fue el que es interesante también lo que pasa ahí. Porque otra vez, son 70 años que pasa el pueblo de Israel o Judá en Babilonia. Ese pueblo pierde la lengua. Comienzan a hablar en arameo. Entonces, cuando encuentran la ley, cuando se lee la ley nuevamente, tenían que estar los intérpretes. Y Esdras leía y los levitas tenían que transmitirle al pueblo lo que la ley decía. Ellos lo que estaban haciendo era una exégesis, una exégesis de la Biblia, o sea, leerla en su lengua original y transmitírsela al nuevo pueblo que no entendía. Y es más o menos lo que nosotros lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. O sea, nosotros leemos la Biblia, y gracias a Dios que la tenemos en castellano, pero si nosotros podemos leerla aún en el griego, en el hebreo, podemos transmitirla, podemos hablarla aún mucho mejor. No es que vamos a hacer una nueva interpretación, porque las interpretaciones que tenemos están bárbaras, ¿no? Pero le podemos dar bien el sentido, el significado que quería el autor, y le podemos hablar bien, a otras personas, nos podemos edificar mucho mejor. Eso es lo que había hecho Esdras. Eso es lo que había hecho Esdras. Eso es lo que hicieron, obviamente, los profetas. Eso es lo que tenía que hacer el rey. Y gracias a Dios, como vamos a ver en la próxima clase en el Nuevo Testamento,
ese rey cumplió absolutamente todo. No sé, ¿algo más? No sé si capaz que me confundo los nombres, pero creo que en una época casi el Señor preservó, pero casi se corta la línea de David. Era Joás, puede ser. Pero había una reina usurpadora. Había una reina que era descendiente de Jezabel, que le había usurpado el trono y quería borrar la línea, y bueno, milagrosamente a Joás lo esconde, y está bueno. No me acuerdo. Si lo mataban, Ajá. Hasta el día. No me acuerdo. a Joás, Ajá, no me acuerdo. No, la verdad tengo como no me acordaba. No me acordaba. Pero fíjense cómo Dios preserva el pacto que Él juró. Porque ¿qué es lo que yo tengo que ver eso? O sea, eso es lo que yo tengo que ver. Es lo mismo que Sara, la esposa de Isaac, de Jacob, eran estériles. Y uno dice, ¿cómo va a venir el descendiente de la mujer si la mujer es estéril? Y entonces ahí está Dios. Es saber, yo hice la promesa. Entonces nacían hijos de mujeres estériles. Que como yo le decía la otra vez, no es para un mensaje para decir todas las estériles van a tener hijos. No, eso no significa el texto. Lo que me está diciendo es que Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa. Él dijo que el descendiente iba a salir de la mujer, y como este descendiente es a partir de Abraham, a partir de Isaac, y bueno, esa es la línea, yo voy a cumplir mi promesa. Y lo imposible para el hombre, como Jesús decía, es posible para Dios. Y eso es lo que nos muestra. O sea, ¿qué es lo que vemos siempre en esas cosas que decís? Que eso es lo bueno también ¿quieren ver acción? No miren una película. Lean la Biblia y van a ver acción. Y los va a tener así. Porque van a decir, como contaba recién, decía, a ver, ¿se va a terminar el reinado? ¿Se va a terminar el reinado? No. Yo estoy al control, te dice Dios. Exacto. Bueno, no sé si algo más. Oramos entonces. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque podemos ver sobre todas las cosas tu fidelidad, cómo a través de este Antiguo Testamento que estuvimos viendo, llevaste a cabo tu plan de redención y lo estás cumpliendo, y lo vamos a ver cumplido cuando empecemos a ver el nuevo, Señor. Queremos adorarte y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para poder entender estas palabras, Señor. Y sobre todas las cosas, gozarnos y alabarte y exaltarte porque tú eres fiel. Fiel a tus promesas, fiel a tus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque eso conforta nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.